Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el Hola, frío? profe. Hola, profe. Hola. Bueno, Hola, Eli. hola Alicia, ¿cómo estás? Qué frío, ¿no? Hola, profe. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a continuar con la clase anterior. Vamos a ver toda la parte de reacciones adversas que están relacionadas justamente con los medios de contraste yodados. ¿Tienen antes de comenzar alguna pregunta, algo sobre las actividades? ¿Cómo han ido desarrollando las actividades del póster? Yo, profe, Sí, pregunta. ¿tenemos que elegir una de las vacunas que están Sí, publicadas o una en sí, específico? sí, ¿Puedo elegir sí. yo ponerle a hacer la Sputnik? No, viste que habíamos nombrado otras vacunas. Sí, La sí, sí. Sputnik ya la tienen casi desarrollada en el aula virtual, o sea que no Entonces, haría una que falta. no sea esa, puede ser la Pfizer, puede ser la AstraZeneca, todas esas. Eso es lo que Eh, yo no entendí. Eso, viste que te dimos en la actividad, en el Sí. enunciado, nombre a la Sinopharm, a la AstraZeneca, Ujú. bueno, esas vacunas en específico, porque son las que están En el país. habilitadas en el Sí, sí. país. Así Entonces que, yo puedo elegir cualquiera de esas. sí, Ah, bueno, sí, esa era mi duda. Si tenía sí, que hacer trabaja con una una sola. sola específicamente eh, o cualquiera de esas que habían nombrado ustedes. Eso no había yo interpretado en la consigna. Bueno, muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, Yo, profe, sí. las Tengo una dosis duda. no aparecen de cada vacuna particular. Eso quería preguntar yo Ay, no, también. me perdí la mitad porque no te escuché bien. ¿Cómo preguntaste? Que las dosis administradas no aparece por cada vacuna en particular, sino que aparecen de todas. Bueno, no, en realidad ustedes tienen que discriminar de acuerdo a la vacuna que van a elegir, cuántas dosis de esa vacuna es necesario administrar al paciente, ¿no es cierto? Así, un ejemplo que doy, por ejemplo, la Sputnik V, lo que conocíamos hasta este momento en el país, solamente habían ingresado a aquellas que son para administrar en 2 dosis al paciente. Ahora se propone una nueva versión de la Sputnik Vida en donde se administra solamente una dosis de esa vacuna. A eso se refiere. Por eso es importante que ustedes vean en cada una de las vacunas que vayan a seleccionar cuál es la administración, cuánta es la cantidad de dosis que se hay que administrar, ¿no es cierto? Eh, bueno. No, profe, igual mi pregunta es, viste que dice que tenemos que poner una captura de la cantidad Ah, administrada a nivel sí. Ah, ahora sí te entiendo. Eso, la captura de pantalla, aquel que no sepa hacerlo, ¿no es cierto? Puede sacar también, tomar una foto e incluirla en ese póster. En realidad, esa parte de la actividad es justamente para que ustedes desarrollen utilizando esta herramienta digital que le dimos los otros días, que son los mapas interactivos. Es decir, está plasmada ahí en la hoja de la actividad los 3 links que corresponden a cada uno de los mapas. Ahora, si ustedes asistieron al taller, sabrán cuál es el mapa que corresponde para esa actividad. Claro, pero ¿Se dice entiende? administrados a nivel mundial, como de todas las Sí. vacunas en total, y de cada vacuna, por lo menos el que yo encontré, da solamente un porcentaje de la vacuna, pero no dice la cantidad de vacunas. No, sí. Esa era mi Hay pregunta. uno de los mapas que sí en la totalidad de las dosis administradas a nivel mundial. Tenés que buscar. Ah, ¿Estuviste en el, bueno. ¿Estuviste en el taller?
Sí, sí, pero bueno, había ¿no? buscado y solamente Hay me uno de los aparecía el mapas. porcentaje, no la cantidad, Bien, por eso sí, preguntaba. Gracias, aparece profe. la cantidad. Esa justamente era la actividad, bueno, que se planteó a través del uso de los mapas, ¿no? Es lo lindo de buscar y de ver qué pestañas Claro. hay posibilidades, en cuál puedo encontrar cuál información y cuál no, ¿no es cierto? Tenemos Ujú. un mapa para ayuda, te doy una ayuda. Hay un mapa de los cuales, que fue el primero que se presentó, que es la presentación de la cantidad de dosis a nivel mundial y la cantidad de pacientes infectados a nivel mundial. Fue el ¿En primer total? mapa, en total, en el Sí, primer mapa. En el sí, sí. segundo mapa ya fuimos un poco más sectorizados, ¿no es cierto? Fue América Central, América del Sur. Y la última, fuimos un poco más regionales. Fue el país con su distribución de provincias, ¿no es cierto? Ahora, de todas esas, tenés que plantearte de cuál obtendréis información. Claro, de la vacuna que yo elegí, digamos. Ajá, a nivel mundial te está preguntando la administración de dosis. Entonces, con ese mapa es con el que tienes que trabajar. Y si ves bien, Mm. está grande los números. Así que ahí te doy otra pista más. Bueno, gracias, profe. Bueno, Profe, Profe, tengo una duda. sí, sí. ¿Habría alguna posibilidad que pase el parcial para el 24 y no sea para el 1 de julio? Ah, para antes. pasa que el Bueno, 1 de julio tenemos el parcial de rayos que me parece que va a ser oral. bueno, a ver, esperemos, pongámonos de acuerdo. Ustedes tienen ahora la dificultad con esto que se les superponen los parciales. Entonces dicen que el 1 de julio tienen el parcial de rayos, ¿no es así? Sí, profe. ¿Cuáles son las otras fechas con las que ustedes cuentan para los parciales? El 2 y El el 2 y el 5. 5. El 2 de julio y el 5. El El 28, 28 de junio también. el 30 tenemos un práctico. O sea, toda esa semana tenemos casi todos los días. Bueno, Por eso casi es todo. o el Ajá. 24 Y después de las vacaciones, El 28 tienen, tenemos el de fisia. ajá, el 28 28 de tienen, julio. ajá. Bueno, bien, y hasta ahí nomás llegamos, no hay más información de ningún otro parcial. no, No. Bueno, aquí está la profe La Alicia. dificultad es que Ella, no sabemos si va a ser oral o escrito, y si es oral vamos a tener seguramente bueno, distintos horarios. bueno, perfecto. Escuchen una cosa muy importante, más allá de la cuestión de los días y de los horarios, ¿no es cierto? Cuando nosotros comenzamos el año, dijimos que, bueno, a partir de ahora, como que la modalidad de enseñanza y de aprendizaje había cambiado un poco con respecto a todo esto de la virtualidad, las herramientas digitales que utilizamos y demás. También con esto viene sumado el hecho de quizás una participación más activa del alumno con respecto a este método de aprendizaje. Entonces es muy importante esto porque el alumno quizás tiene un poco más de libertad para poder estudiar, para poder planificar, diseñar cómo va a realizar su estudio. Y realiza también una autogestión, ¿no es cierto? Con respecto a los cursos que va a tomar, a las materias con las cuales va a contar para estudiar durante el año. O sea que es importante todo, yo los entiendo, porque hemos pasado todos por la misma situación y muchas veces se han superpuesto muchos parciales y demás. Pero también es muy importante que ustedes valoren el hecho de que han realizado actividades durante el año y que todas esas actividades han ayudado justamente a estudiar y a crear un método de estudio. No es que todo está amontonado ahora, ustedes lo ven ahora el panorama negro, pero bueno, en realidad no es así. Y por otro lado, el hecho de gestionar el tiempo de estudio, que es muy importante. A cada materia yo tengo que darle su espacio y su importancia, ya que todas son importantes porque a la hora de trabajar, todas van a integrar justamente el área esta de trabajo. Así que bueno, yo les puedo decir eso, estamos nosotros a disposición de ustedes para ayudarlos, incluso si alguien tiene alguna dificultad de estudio o algún problema en cuanto a la metodología o cómo manejarse con este nuevo sistema virtual, nosotros estamos a su disposición.
Ahora, bueno, la profe Alicia les dirá cómo vamos a resolver este problema, ¿no es cierto? Sí, chicos, hola a todos. Hemos tratado de ver esto. No es necesario superponer exámenes, ni parciales, ni ninguna actividad, porque para esos días nos sobran, ¿no? Yo creo que Eli también, estuvimos hablando, no hay ningún problema. Pasamos el parcial para después de las vacaciones, o sea, esto era nada más que la posibilidad de decir, bueno, tampoco, este, es decir, que ustedes tengan un periodo de descanso. Pero bueno, también van a tener igual un descanso porque van a haber concluido los parciales. Esto hemos tratado de coordinarlo y bueno, si yo no tengo ningún problema, yo prefiero que estén libres y puedan realmente leer farmacología y más esta temática. Yo los veo haciendo las preguntas del póster. Y como esto es una cosa tan dinámica y bueno, si ustedes en ese trabajo, ustedes escriben y ponen, bueno, al día de hoy la humanidad entera tiene otra opinión o los organismos internacionales se han decidido hacer otros tratamientos, todo eso nuevo que ustedes puedan involucrarse, lo pueden poner allí, o sea, hay una conce trabajo, pero si ustedes son creativos y dicen, bueno, mire, profe, lo que usted me preguntó, hoy ha cambiado en este aspecto o se estudia de esta manera, ustedes lo pueden poner. Eso sería una apertura que ustedes tienen que tener. Y ustedes son los comunicadores de este tema de vacunas y del tema de tratamiento, o sea, todo lo que es farmacológico. El parcial entonces lo hacemos después de las vacaciones. Si ustedes tienen ocupado esa última semana de julio, nosotros lo podemos hacer la semana siguiente. No tenemos ningún problema. Siempre que sea un jueves, y lo hacemos al mismo horario, y es simplemente nosotros tenemos que modificar una clase que lo podemos dar, ¿no? Ustedes tienen que hacer ese trabajo, entonces lo pasamos para... si ustedes van a tener el parcial de fisiología el día miércoles, creo que es el día de fisio, no vamos a tener farmacología el día siguiente, porque yo no quiero que ustedes digan, bueno, ahora me voy a liberar de esto, no, sino lo pasamos para el jueves siguiente. Así que ahora ya vemos la fecha y quedamos más o menos en esa semana. Y profe, Bueno. pero no hay posibilidad de que sea el 24 de la semana que viene. No. Pasamos para después de julio. Si la última semana de julio ustedes tienen parcial, entonces nosotros pasamos a la 1 de agosto. Si es un parcial de todo. Sería el jueves 5 de agosto. Claro, creo que sí. Vamos a hablar con él y puede ser ese día. Y la comisión de trabajo lo tendrán. ¿El cursado cuándo empezaría de nuevo? Y nosotros ya les vamos a pasar la fecha, podemos empezar una semana antes, no hay problema, empezamos el cursado, después tienen el parcial y un día vamos a ocupar siempre para el parcial. O sea que en eso no se hagan problemas. En realidad el ciclo lectivo comienza inmediatamente, termina el periodo de examen, eso es el calendario académico. Pero el cursado lo podemos empezar el siguiente o podemos dar una actividad un día antes, no hay problema. Todos les vamos a ir avisando, pero el parcial lo dejamos para esa semana. ¿Está? Profe, una pregunta. Bueno. ¿Qué entraría de la parte de taller de vacuna en el parcial? Todo lo que hemos dado hasta ahora. Todo lo que es, bueno, lo que hemos dado, toda la parte de cinético, y reacciones adversas, los medios de contraste que han visto que son los enterales. Terminamos con toda esa parte y bueno, y algunas, involucrar algo de lo que ustedes han visto acerca de vacunas, COVID, etcétera, es decir, un preciso va a estar también incluido. Eso lo vamos hablando a medida que vamos a ir publicando las cosas, o sea, los informes y todo en el aula virtual como siempre. Bueno, los dejo con la clase de Eli. Cualquier cosa nos escriben. Profe, ¿van a subir algún PDF de estas reacciones adversas? Sí, podemos subirlo, sí, no hay ningún problema. No obstante eso, bueno, ustedes guíense, tomen nota ahora.
es también importante en esto de autogestionarse, es buscar también material o información extra, ¿no es cierto? Todo eso va a enriquecer lo que ustedes están aprendiendo, pero sí, sí se puede, no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Eh? Que muchas gracias. Ah, bueno, gracias a vos. A veces es difícil esto, uno los comprende, pero bueno, hablando la gente se entiende, creo. Dígame si se ve bien ahí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio para poder introducirnos otra vez en el tema, ¿no? Ya que pasan un par de días y algunas cosas se borran de la memoria. Bueno, habíamos visto la clase anterior, medios de contraste iodados, habíamos explicado las diferentes áreas en donde podían administrarse esos contrastes para ser utilizados en el área diagnóstica. Teníamos a través de radiología contrastada, a través de tomografía y también habíamos incluido hemodinamia, ¿no? Para estudiar no solamente la parte diagnóstica, sino con hemodinamia podemos mejorar también la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces los pacientes tienen algunas afecciones a nivel circulatorio que se pueden estudiar o son diagnosticadas con otro tipo de método de estudio, por ejemplo, un estudio de medicina nuclear a través de una gamografía. Entonces se ve que parte de esas arterias coronarias no tienen una buena circulación, un flujo sanguíneo. Entonces recurrimos justamente a este método de hemodinamia para poder mejorar esa situación del paciente y restaurar ese flujo sanguíneo que es el que corresponde. Entonces tiene un papel muy importante el uso también de estos contrastes. Habíamos visto en detalle los medios de contraste iodados, sus clasificaciones y también sus propiedades físico-químicas, que están realmente ligadas a todo este detalle de la clasificación, porque depende muchas veces de eso la elección del medio de contraste para poder realizar un estudio. Por otro lado, también habíamos visto la farmacocinética del mismo, que voy a traer a la memoria los conceptos de lo que es el sulfato de bario, veíamos cuáles eran las diferencias. Sulfato de bario solamente un medio de contraste que es de pasos, ¿no es cierto?, con respecto a su farmacocinética. Y por otro lado teníamos este medio de contraste iodado en donde ya tiene al alcance algunos pasos extras de farmacocinética. Teníamos con respecto a esto que habíamos estudiado que este yodo proviene justamente de uno de los elementos que constituye la tabla periódica y habíamos visto también las características con respecto a su densidad electrónica, que es lo que le da esta propiedad importante, ¿no es cierto?, para luego realizar atenuaciones y definir un poco más la diferencia entre lo que son las densidades de los tejidos. No obstante eso, también habíamos visto la estructura molecular, esa formación o esa unión importante que tenían los yodos, los átomos de yodo con respecto al benceno, y esto daba las características de las propiedades físico-químicas. Le daba una alta densidad, alta afinidad y baja toxicidad. No obstante eso, habíamos visto la clasificación de estos contrastes y habíamos tenido en cuenta también la forma en la que se administraba. Y habíamos hecho una diferencia entre los vasculares y los no vasculares. A su vez también habíamos visto la osmolaridad y habíamos dicho en resumen que es preferible siempre utilizar un medio de contraste que sea realmente adecuado o que tenga una similitud con respecto a la osmolaridad de la sangre. Entonces habíamos visto la gran diferencia de estos tres grupos.
Habíamos visto con respecto a la estructura molecular, los dímeros y los monómeros, y habíamos visto que estos se diferenciaban de acuerdo a la cantidad de moléculas de benceno. Uno solamente estaba ligado, los 3 átomos de yodo, a una molécula de benceno, en el caso del monómero, y el dímero teníamos 2 moléculas de benceno ligadas a 6 átomos de yodo. Eso también me va a dar una diferencia y una calidad en la elección que yo voy a tener que tomar al momento en que use un medio de contraste. Habíamos visto esta tabla, este gráfico, en donde habíamos podido diferenciar tanto la osmolaridad en dímeros como monómeros, y a su vez la diferenciación entre medios de contraste iónicos y no iónicos. Característica bastante importante porque nuestra clasificación nos determinaba la cantidad de sustancias, es decir, no la cantidad de sustancias, la calidad de la sustancia y la concentración de partículas sueltas o no eléctricas que pueden encontrarse en cada uno de estos componentes. Como lo dice la palabra, iónico, nos van a dar cargas eléctricas y esto nos va a generar iones, que generalmente son los que nos ayudan nos dan una tendencia mayor a utilizar o generar reacciones adversas, que en el caso de los no iónicos no, porque estas concentraciones de partículas está disminuida, ¿no es cierto? Las cargas son neutras. Por otro lado, habíamos visto estas características que tenían, que esto ya no corresponde a una clasificación de contraste vascular, sino es la otra área, aquellos contrastes que no son vasculares y son utilizados dentro de las cavidades del cuerpo humano. Con eso podíamos diagnosticar y habíamos visto este estudio de histerosalpingografía, incluso creo que han visto el video en el aula, de cómo se realiza una histerosalpingografía y la importancia que tiene este tipo de estudio. No obstante eso, también habíamos nombrado otros estudios en donde se pueden utilizar este tipo de contrastes esterificados, que son contrastes que tienen una característica con respecto a un aumento en su viscosidad. Eso es lo que le hace tener una propiedad adecuada para poder ser administrada justamente en estas cavidades. A diferencia de los vasculares, en donde tenemos que generar mayor hidrosolubilidad, es decir, característica que esté más adecuada y similar con respecto a lo que es nuestra sangre. También habíamos nombrado que tenemos el lipiodol ultrafluido, ese es su nombre comercial, y habíamos dicho que es uno de los más usados. Este lipiodol ultrafluido, yo en la otra clase no les comenté, pero estaría bueno que se los comente. A veces los contrastes cuando se realizan los ensayos clínicos, uno puede ver que existe la iniciativa de poder buscar muchas características del contraste para su uso, ¿no es cierto? Se estudia sobre modelos animales y se estudia luego sobre personas. Pero ahora la industria farmacéutica también, ya teniendo este contraste comercialmente, trata de buscarle nuevas funciones, es decir, ¿qué otros órganos puedo explorar con este contraste que ya lo tengo en el mercado? Entonces, bueno, a nivel de radiología veterinaria es esto, ¿no? Hay un estudio que se empezó a realizar con lipiodol ultrafluido, es un estudio para estudiar el aparato circulatorio. ¿Y en dónde lo van a estudiar o qué ventaja me puede otorgar? Lo vamos a realizar en el área de diagnóstico que se denomina virtuopsia. Es un estudio forense a través de imágenes en donde podemos detallar cada parte del sistema circulatorio estudiado con este lipiodol. Es ultrafluido y tiene unas características nuevas, este fármaco, para poder generar ese paso a través de todo el sistema circulatorio, obteniendo obviamente menor cantidad de viscosidad que la que ya tiene. Entonces ahí tenemos un aporte más de los estudios en ensayo clínico. Esto fue un estudio que se realizó, una virtuopsia que se realizó en un modelo animal, y utilizaron como modelo animal la rata. Y
fueron estudiando justamente. En algún momento les vamos a mostrar algunas imágenes de ese ensayo clínico, ¿no?, que se obtuvo. Esto abre una brecha importante, ¿no es cierto?, para que luego se pueda estudiar en seres humanos. ¿Por qué no realizar una autopsia a nivel de imágenes estudiando los problemas, las patologías o la causa de muerte que haya tenido esa persona por un problema circulatorio? Miren la importancia, ¿no? Y cómo esto de los modelos animales y de los estudios sobre los animales vincula la parte veterinaria con la parte humana, porque todo pasa por ahí, los primeros ensayos, la fase preclínica, siempre va a pasar a través de esos modelos animales. Bueno, después habíamos hablado de todo este tema de la farmacocinética, del contraste. Habíamos dicho que no tiene una metabolización a nivel hepático, que la función renal es muy importante considerarla en el momento en que yo voy a administrar este contraste. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Y que, ¿por qué? Porque la eliminación se hace mayoritariamente a través de esta función renal, a través de ese filtrado glomerular. Bueno, ese es el recorrido que hemos hecho a través de lo que fue la clase pasada. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Bueno, como les contaba, todos estos, y ya habíamos hecho este repaso, había características que tenía este contraste que nos daba la posibilidad o nos potenciaba el hecho de una posible reacción adversa. Esto de las reacciones adversas es muy importante y hay que considerar también la elección que vamos a tener en medio de contraste en el momento que nosotros vayamos a utilizarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar patologías previas que el paciente ya tiene. No todos los pacientes vienen hermosos y con buena salud a nuestra sala de rayos, sino que, bueno, vienen con problemáticas de salud. Así que, bueno, hay que considerar bastantes cosas. Dentro de esto hay que tener una idea bien formada de hablar con el paciente para poder conocer un poco más sobre la historia clínica del mismo. También estos pacientes, antes de realizar los estudios, generalmente firman lo que se denomina un consentimiento informado, que es una planilla en donde se le hace una serie de preguntas con respecto a patologías previas, con respecto a procesos alérgicos, muchas cosas que a lo mejor estos pacientes ya han pasado por este tipo de estudio y han presentado alguna dificultad, ¿no es cierto?, con el contraste yodado. Entonces, todo ese caudal de información a nosotros nos es súper útil, pero más allá de esa planilla y de esa información, nosotros siempre tratamos de enseñarles, inculcarles que es muy importante hablar con esa persona. Porque en ese momento el paciente nos va a poder indicar ciertos rasgos o ciertos signos o síntomas que va a tener en el momento en que nosotros vamos a realizar el estudio. Y es de suma importancia para poder prevenir luego dificultades mayores. Otra de las ventajas que nosotros tenemos que considerar es tener un equipo, ese equipo que sea necesario para poder trabajar con el paciente si éste llegase a presentar alguna dificultad mayor, ¿no?, en el momento del estudio. Y otra de las cosas que tenemos que considerar es tener una habilidad generada, ¿no es cierto?, para poder conocer sobre los fármacos necesarios a ser utilizados en ese momento y también ayudar a nuestro paciente. No vamos a realizar todo lo que realiza un médico porque no contamos con esos conocimientos ni ese aprendizaje, pero sí podemos desde nuestro lugar
tener en cuenta un montón de conocimientos sobre los fármacos y la forma en que podemos ayudar al paciente. Ya les voy a mostrar una cosa que es importante que a veces sucede en el caso de la extravasación y cómo nosotros desde nuestra posición de licenciados podemos ayudar diagnósticamente al médico, ¿no es cierto? Pero ¿qué son las reacciones adversas? Porque venimos hablando de todo esto que se puede producir, pero no aclaramos bien. Todas las reacciones adversas son esas reacciones no deseadas, que no queremos en ese momento que el paciente padezca. Y eso lo puede realizar por dosis que se han dado habitualmente de fármacos para un tratamiento o también otro tipo de fármacos que son utilizados para el área diagnóstica, como en este caso, medio de contraste y yoda. Entonces el paciente puede llegar a presentar alguna de estas manifestaciones clínicas y muchas veces están ligadas a reacciones que ha tenido anteriormente a un estudio de esta misma característica o bien a estas patologías previas. Por ejemplo, la alergia. La alergia, muchas veces hay pacientes que tienen alergias leves como rinitis estacionales, pero hay otros pacientes en donde tienen alergias un poquito más severas y están relacionadas con el área alimenticia. Por ejemplo, una alergia a los lácteos, alergia a los mariscos. Antiguamente se tomaba muy en cuenta este tipo de alergia alimentaria y se creía que tenía una relación muy estrecha con los medios de contraste yodados. Pero ahora, debido a varios estudios que se realizaron, sí se le considera un factor que predispone a este tipo de alergias al contraste, pero no es definitivo, ¿no? No es una cosa creada al 100% o creída al 100%. Entonces, esto hay que considerarlo. El paciente que tiene alergia tiene un disparador y un aumento en la cantidad de histaminas que se encuentran en el cuerpo. Entonces, esas histaminas las producen generalmente los mastocitos y los basófilos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es contrarrestar esa cantidad de histaminas en el cuerpo. Para eso necesitamos utilizar algunos fármacos especiales que disminuyen esa liberación de histamina, que son el caso de los antihistamínicos y de los corticoides. Eso nos ayuda también a que la inflamación, el edema que se produzca en ese momento disminuya. Bueno, el paciente puede presentar este tipo de reacciones. Puede tener urticaria, puede tener prurito, edema, calor en esa zona, ardor. Todas son molestias producto de la reacción que ha tenido con ese medio de contraste yodado. Otra de las cosas también importantes son el manejo de estos medicamentos. Nosotros antes de realizar un estudio es importante que conozcamos la premedicación, es decir, la preparación que vamos a tener con respecto al paciente. Nosotros tenemos que preparar a este paciente para poder contrarrestar, adelantarnos y contrarrestar quizás este tipo de reacciones. Entonces, contamos con diferentes protocolos en donde vamos a combinar tanto corticoides como antihistamínicos para poder disminuir esta posibilidad de reacción adversa. Bueno, hay dos tipos de protocolos que podríamos utilizar con respecto a la medicación. Uno de los fármacos que utilizamos es la prednisona. Este fármaco es un corticoide que si utilizamos 50 miligramos hay que administrarlos a las 13 horas antes del estudio. Luego administramos otro comprimido a las 7 horas antes del estudio y un comprimido más 1 hora antes del estudio. Esto, a su vez, lo tenemos que asociar con un antihistamínico. En este caso podría ser una difenidramina, por ejemplo un Benadryl, y también vamos a administrar 50 miligramos
1 hora antes del estudio. Se dice siempre que es recomendable administrar los corticoides de 6 a 8 horas antes del estudio. Suponiendo de que no se pueda realizar esta administración 6 u 8 horas antes del estudio, solamente administrar antihistamínico, porque no se considera que tenga o sea, elimine la cantidad de reacciones adversas en el cuerpo. Esto es un estudio que han hecho hace poco y bueno, se ha consultado, se ha visto varios pacientes con esta problemática, ¿no es cierto? Hay otro tipo de protocolo en donde se utiliza un Profe. corticoide. Sí. ¿Puede repetir cómo se llama el fármaco? Prednisona. ¿Cómo? Prednisona. ¿Y el antihistamínico cómo se llamaba? Difenidramina. Es el Benadryl. Profe, ¿está pasando la pantalla usted? Sí, ¿no se ve? El Paul. Quedo en reacciones Ah, adversas. sí, ahí quedó. Sí. Ah, Sí. bien. Soy muy sencilla para armar el PowerPoint. No, Bueno. Bueno, en realidad, como les decía, bueno, esos son los últimos estudios, entonces se recomienda por ahí que no es muy práctico administrarlo si no lo puedo dar 6 o 8 horas antes a ese corticoide. Administrar el antihistamínico, por supuesto que sí. No obstante eso, también pueden encontrar en los diferentes salas de rayos que en vez de utilizar una prednisona, utilizan una metilprednisolona. Este también es un corticoide y también puede ser administrado a través de una vía oral. Nada más que la cantidad de miligramos varía, es un poco menor, son 32 miligramos, y esto solamente lo administro en 2 oportunidades. 12 horas antes de realizar nuestro estudio y 2 horas antes de realizar también el estudio lo vuelvo a administrar. Esto también va acompañado de un antihistamínico y podemos utilizar el mismo que utilizamos en el primer procedimiento, ¿no? Que es la difenidramina. Así que, bueno, esto es importante conocerlo, ¿no? Porque va a ayudar a que nuestro paciente no se vea en situaciones extremas, ¿no es cierto? Y nosotros también. Así que eso es importante. Pero ¿qué sucede en el caso de que venga un paciente? Porque esto que yo les estoy contando es que si viene un paciente que puede tomar una premedicación y no tiene ningún problema, es un paciente ambulatorio. Pero ¿qué pasaría si viene un paciente en donde ha sido internado y lo traen a nuestro servicio de rayos y tenemos que hacerle ese estudio? Entonces, muchas veces ese paciente tiene dificultades para tragar o dificultades para administrar por vía oral, entonces nosotros en este caso utilizamos una hidrocortisona y se lo vamos a administrar por vía endovenosa a nuestro paciente. Entonces de esa manera ya también quedaría cubierta esta posibilidad, ¿no? Con respecto a las reacciones adversas. Bueno, hay otro tipo de dificultades que se nos puede presentar en cuanto a la administración de estos medios de contraste. Y esto es un efecto adverso local, justo en la región en donde nosotros lo vamos a administrar. Ustedes recuerdan que esto generalmente lo hacemos, podemos administrarlo en la flexura del codo y vamos a utilizar agujas, vamos a utilizar un montón de elementos para poder introducir el medio de contraste. La extravasación sería la salida el escape de este contraste fuera del vaso hacia todo lo que es el tejido circundante, ¿no es cierto? El músculo, la piel. Entonces, esto no es correcto ni tampoco es adecuado para nuestro paciente.
quédense tranquilo con una buena técnica que se pueda realizar. Esto casi no ocurre, es muy bajo el porcentaje. Está más o menos diagnosticado que solamente puede pasar entre 1 a un 9% a que haya una posibilidad. Pero para eso también nosotros tenemos que tener una preparación, ¿no es cierto?, en cuanto a la técnica para poder administrar el contraste y reconocer ciertas características que tiene el paciente. Por ejemplo, es muy importante la edad del paciente. Si el paciente generalmente es anciano, tiene una debilidad con respecto a esos vasos, a las paredes de los vasos. También no tienen un recorrido tan rectilíneo esos vasos, sino empiezan a tener diferentes, ¿cómo decirles? No tan recto el recorrido, entonces más curvos. Entonces eso nos dificulta también la entrada justamente de la aguja y poder administrar el medio de contraste. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos elementos. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacer la administración de este contraste a nivel manual, pero también lo podemos hacer con una bomba inyectora que se les había mostrado justamente en la clase pasada. Ese inyector me va a generar más presión dentro de esos vasos y muchas veces puede provocar esa extravasación del contraste. Bueno, yo les traje para mostrarles unos elementos que nosotros utilizamos para poder administrar el contraste. Ahora voy a salir acá. Bueno, no sé si me ven. Nosotros vamos a utilizar Avocat y también Butterfly. Son lo que tenemos para poder administrar el contraste. Díganme si se ve. Esto es un Avocat. Con esto podemos inyectar el material de contraste. Es importante que nosotros tengamos estos elementos ya incorporados que vienen junto con un catéter, por cualquier dificultad que nosotros tengamos con nuestro paciente, poder desconectarlo e incluso también conectar solución fisiológica para hidratar nuestro paciente. Ya eso se los voy a mostrar porque más adelante vamos a charlar un poco del tema de la hidratación del paciente. Este entonces es un Avocat. Me hubiese gustado que, bueno, esto de la virtualidad es así, ¿no? Pero antes en clase lo mostrábamos y los chicos tocaban, veían. Importantes son todos los elementos con los que van a trabajar. Y esto, a diferencia de esto, si ustedes pueden ver, esto es un butterfly. Tiene estas dos alitas, por eso lo llamamos así, butterfly. Y también nos sirve, viene juntamente con este catéter que está enrollado acá adentro, para poder administrar el contraste. Esto va a ser elección de cada uno de los lugares en donde nosotros vayamos a trabajar. Hay gente que trabaja con Avocat, hay otros servicios que trabajan con Butterfly. Eso es distinto, ¿no es cierto? Esto no solamente lo van a encontrar en lo que es radiología contrastada, van a trabajar con esto en medicina nuclear, pueden llegar a trabajar con esto en resonancias magnéticas, que ya después van a ver los contrastes de resonancia magnética. Y en hemodinamia lo que tiene es que utilizamos otro tipo de catéteres en donde tienen una numeración diferente, de acuerdo a cada uno de los procedimientos que vamos a utilizar. Como la administración generalmente en hemodinamia la hacemos a través de una vía intraarterial, entonces utilizamos otros elementos con una numeración diferente. Generalmente la French 5 es la que utilizamos para poder administrar esos medios de contraste intraarteriales. Pero bueno, eso me pareció importante que ustedes vean estos elementos y bueno, con las prácticas van a aprender a utilizar esa técnica. Bueno, sigamos. Ay, no.
¿Ahora se ve la pantalla? Todavía no, profe. Ajá. Falta un paso. Bueno, ahora. Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces como les contaba, bueno, esta salida de contraste nos trae bastantes dificultades, ¿no es cierto? El paciente puede presentar, me gustaría que lo vean, presenta este aspecto, la piel por la salida del contraste acá, ha creado ampollas, ¿no es cierto? Se dice que este tipo de lesiones son parecidas a lo que es una quemadura de segundo grado, o sea, vean la situación en la que encuentra la mano. En otros casos, vamos a ver que el paciente solamente no tiene estas ampollas, solamente tiene el volumen que se nota de contraste acumulado en cierta área de su cuerpo. Generalmente es en el miembro superior, en cualquier parte del brazo. ¿Qué se aconseja hacer? Se aconseja hacer en ese momento que el paciente levante su brazo un poco más elevado de lo que es el corazón, a fin de disminuir esa presión hidrostática que tiene. Otro de los elementos importantes, porque esto va también a ayudar a reabsorber el contraste, parte de ese contraste. Otro de los elementos que utilizan muchos colegas es el hecho de utilizar compresas. Compresas muchos utilizan frías y otras calientes. ¿Cuál sería la diferencia entre usar una y la otra? Si yo aplico una compresa fría sobre esa área, me va a ayudar a disminuir el dolor. Y si yo aplico una compresa caliente, lo que me va a ayudar es a disminuir la inflamación y por otro lado me ayuda a mejorar ese flujo sanguíneo. Esos son los dos elementos que utilizan. No obstante eso, el paciente no se puede retirar de la sala donde ustedes le están haciendo este estudio hasta, bueno, poder solucionar este problema, llamar a un médico, hablar con un especialista. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Que a esto me refería yo. ¿Cómo podemos ayudar al médico a tratar a este paciente luego que ha ocurrido una cosa así? Y utilizamos otro método de diagnóstico. Entonces utilizamos una simple radiografía. Sacamos una radiografía de esa zona y en este caso, por ejemplo, que ha sido en la mano el problema, lo voy a poder ver. Voy a poder ver cuánto qué forma se ha distribuido ese contraste que se ha extravasado. Entonces, esta placa es de suma utilidad para el médico, sobre todo para el cirujano, para saber en qué parte se encuentra distribuido el contraste. Entonces, fíjense cómo nosotros también podemos poner en funcionamiento todos estos conocimientos de imágenes para justamente ayudar en estas situaciones. Bueno, acá es un caso extremo, tuvo que ir a cirugía y para poder drenar todo ese contraste que había ahí y poder mejorar esto. Les vuelvo a repetir, esto es una posibilidad de que ocurra, pero casi no se da, es muy bajo el porcentaje en el que se puede llegar a producir. Así que no hay que asustarse. No obstante esto que ustedes observan, este desplazamiento que tiene en medio de contraste, fuera de lo que es el vaso, es lo que se denomina como síndrome compartimental. Es decir, la presión en pequeñas partes del cuerpo, una presión excesiva del contraste. Esto le causa, imagínense, mucho dolor, ardor, calor, la circulación sanguínea no es la que corresponde. Así que bueno, estas son cosas que pueden llegar a pasar. Hay que tener en cuenta justamente eso. La situación de nuestro paciente. Hay pacientes, como les digo, que vienen de internaciones y a donde se han utilizado esos vasos para bastantes accesos de medicamentos y administración. Entonces ya vienen lesionados esos vasitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hago? Bueno, hablo con el paciente, le pregunto, el mismo paciente te va a contar.
y elijo el miembro contrario. Entonces, de esa manera yo ya estoy también ayudando a esa situación, a que no se produzcan todas estas reacciones. Bueno, vamos a continuar. Otra de las problemáticas que nos pueden llegar a traer los medios de contraste es lo que llamamos nefropatía por contraste. Hay pacientes que tienen algunas patologías previas con respecto al riñón, a todo su sistema urinario. Entonces, su funcionamiento se ve un poco disminuido. Hay que tener cuidado en la relación que tiene el medio de contraste yodado con respecto a esto. Puede llegar el paciente a producir o a tener una nefropatía aguda, ¿no es cierto? Producto del medio de contraste que nosotros vamos a administrar. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es la buena hidratación del paciente. Aconsejar a ese paciente que se hidrate, que venga bien hidratado, porque de esa manera vamos a disminuir y contrarrestar este tipo de problemática. Pero ¿por qué el medio de contraste yodado en sí causa este problema? Hay una sustancia que se encuentra en los vasos y que produce una vasoconstricción a nivel renal de los vasos, y se cree que el contraste yodado afecta a esta sustancia, a esta liberación de sustancias, que sería la endotelina. Entonces produce esa vasoconstricción de los vasos renales y esto me disminuye la función renal. Entonces, al momento que disminuye esa función renal, tengo ese contraste yodado más cantidad de tiempo en el cuerpo. Y esto me puede producir una toxicidad. Entonces, por eso, siempre es aconsejable, como medida preventiva, indicarle al paciente que tenga una buena hidratación antes y después del estudio. Hay pacientes que pueden presentar esta problemática automáticamente, nosotros realicemos el estudio, pero hay otros que pueden presentar síntomas, manifestaciones de esto, 48 o 72 horas después del estudio. Generalmente se va esta problemática entre 5 días más o menos, pero en otros casos hay que realizarle a ese paciente una diálisis temporal a fin de mejorar esta situación. ¿Y qué síntomas o manifestaciones clínicas tiene el paciente? Generalmente el paciente va a tener anuria, oliguria, es decir, va a disminuir su filtrado glomerular. Entonces, tampoco hay que asustarse, hay que tener en cuenta también detalles con respecto a la historia clínica del paciente, es decir, si ese paciente ha tenido un trasplante renal, si ha tenido un paciente de diálisis, si ha tenido alguna otra patología a nivel renal o que afecte ese funcionamiento. Entonces ahí sí hay que recurrir a la hidratación del paciente, y esa hidratación, la mejor hidratación que puede tener un paciente es a nivel venoso, ¿no es cierto? Entonces vamos a introducir esa solución salina a fin de ayudar a nuestro paciente a que pueda liberar este contraste y bueno, no genere esa toxicidad a nivel renal. Otra de las problemáticas, sí. Disculpe, ¿cómo se llamaba la sustancia que estaba en la sangre que afectaba el medio de contraste? El medio de contraste afecta esa sustancia, endotelina. Ah, gracias. Y acá tenemos otro de los casos, otras patologías previas, ¿no? Que van presentándose. Si ustedes han visto, tenemos pacientes con problemática de alergia, pacientes con problemas renales. Y bueno, y ahora también me aparece otro tipo de paciente con el cual voy a tener que tener un cierto cuidado, que son los pacientes diabéticos. Muchos creo que deben saber ya que la metformina es un medicamento que administramos justamente a los pacientes diabéticos
para poder mejorar su situación, ¿no es cierto? Han hecho algunas actividades, creo que las primeras actividades, algunos han investigado sobre justamente la metformina. La metformina, administramos justamente esto para mejorar la situación que tienen con la glucosa, los pacientes cómo la metabolizan, y por otro lado tiene una característica que es bastante parecida a su farmacocinética con respecto al medio de contraste yodado, ¿no es cierto? La metformina no se va a metabolizar y también tiene una eliminación que se hace a nivel renal, igual que el medio de contraste yodado. Entonces, otra de las características que tiene esta metformina es que puede llegar a producir niveles muy altos de ácido láctico. Entonces, con esto, el paciente puede presentar lo que se llama una acidosis láctica. Un paciente que manifiesta temblores, manifiesta sudoración, puede tener aparecer situaciones de vómito. Entonces, esto se dice que está muy relacionado con el medio de contraste yodado. Es decir, la situación de que ambos se filtren a nivel renal le da obviamente un extra de trabajo a nuestro sistema urinario. Entonces, gran parte de esa metformina a lo mejor no se filtra adecuadamente, igual que el medio de contraste, al mismo tiempo. Entonces hace que ese ácido láctico aumente a nivel del cuerpo. Entonces, este es una de las problemáticas que nosotros tenemos que tener en cuenta si aparece un paciente diabético. Profe, Sí. disculpe, ¿qué era lo que producía los altos niveles de ácido láctico? ¿Una acidosis, dijo? ¿Algo así? Sí, eso produce después una acidosis láctica. Bien, gracias. Profe, una consulta, perdón. Sí. En el caso de que, por ejemplo, el paciente igual tenga problemas renales y no esté la posibilidad de que lo pueda filtrar, por ejemplo, que le hagan diálisis, ¿cómo se hace? ¿Se usa otra forma de contraste o directamente Bien, contrasta muy buena tu otra? pregunta. Muy buena tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque tanto esto de que habíamos hablado de las nefropatías como en el caso de la extravasación es importante justamente la elección del contraste. ¿Se acuerdan que habíamos dividido el contraste en yodados iónicos y no iónicos? Entonces, bueno, como el contraste yodado no iónico tiene menor cantidad de partículas que andan disueltas dentro de la sangre, entonces, y partículas que son neutras, me ayuda justamente a contrarrestar estas reacciones adversas. ¿Por qué? Porque todo este contraste no me produce una mayor liberación de histaminas y de esa manera puedo disminuir, contrarrestar, por ejemplo, las reacciones de alergia. Y en cuanto a las nefropatías, en lo que me ayuda a mí, esto justamente también es a retener o disminuir la cantidad de reacciones adversas. Este medio de contraste que sea más hidrosoluble y que sea más hipoosmolar con respecto a la sangre, ¿no es cierto? ¿Qué me puede pasar en un caso así? Bueno, lo rápido y lo preciso sería administrar solución salina, de esa manera bajaría la concentración, la cantidad de yodo en el cuerpo y de esa manera ayudaría yo a mi paciente a luego liberarlo más rápidamente el contraste. Bueno. Después otro de los problemas que tenemos y que se nos puede aparecer es el tema de los pacientes con problemáticas de tiroides. Esto tenemos que tener en cuenta. Cuando comenzamos la clase pasada, dijimos que una de las propiedades físico-químicas que tenía ese medio de contraste justamente era que tenía una alta afinidad y que estaba
fuertemente unido a lo que es la molécula de benceno. Eso se producía justamente para que no exista gran cantidad de yodo libre en el cuerpo y que sea captado por las glándulas tiroides. Entonces, de esa manera, nosotros no teníamos gran dificultad con este tipo de reacciones adversas. Hay que tener en cuenta las patologías previas de los tiroides, sobre todo si ese paciente tiene cáncer de tiroides, si ese paciente ha sido sometido a un tratamiento de cáncer de tiroides con un radiofármaco, que ya veremos en la próxima etapa del año, que se denomina yodo 131. Hay muchos que son sometidos a este tipo de tratamientos y que, bueno, es aconsejable no realizar otro método de diagnóstico utilizando yodo a este tipo de pacientes, porque disminuye un 50% el tratamiento de yodo 131. Entonces, estaría bueno considerar esto y posponer quizás el estudio un par de días hasta que se justifique justamente esa utilización. Sería riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Otro de los problemas que puede llegar a presentar el paciente es lo que se llama una tirotoxicosis. Esto es una patología por una toxicidad de la glándula tiroides, justamente con el yodo que se encuentra libre en el cuerpo. Repeticiones de reacciones adversas. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que se presentan en nuestra sala de rayos y dicen, mire, tuve tan mala experiencia, porque ustedes deben haber escuchado por ahí algún pariente, van a escuchar muchos pacientes, que dicen, tuve tan mala experiencia con este medio de contraste que me administraron, que estoy horrorizada, yo ya tengo miedo de venir acá. Entonces aparecen otros factores importantes como la ansiedad del paciente, ¿no? Dice, hoy otra vez someterme a este estudio, eso genera también una situación, ¿no?, psicológica difícil. Entonces, nuestro rol aquí es informar al paciente y tratar de disminuir esa ansiedad. Y por otro lado, desde nuestro campo de acción, es tratar de evitar esa repetición de la reacción adversa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre utilizar contrastes que no afecten a esta situación. Entonces, contrastes como yodados no iónicos, o preguntar justamente si se conoce en la historia clínica cuál fue el contraste que lo afecta. Hay muchos que recomiendan el hecho de realizar una prueba para saber si el contraste puede generar una reacción alérgica o no. Son pruebas que se realizan, son intradérmicas o subcutáneas, con pequeños volúmenes de contraste yodado, y de esa manera determinar antes del estudio si el paciente tiene una dificultad o no con este contraste. Pero en realidad no son demasiado predictivas. ¿Por qué? Porque lo hacemos con un volumen muy pequeño. Y nosotros cuando realizamos un estudio de esto utilizamos volúmenes muy grandes, como en el caso de las tomografías. Entonces, lo que a lo mejor no genera en esa prueba, en ese testeo, sí lo va a generar luego cuando nosotros realicemos el estudio. Entonces, es conveniente utilizar un producto de una calidad superior, en donde tenga características de ser bien hidrosoluble, y por otro lado que sea hiposmolar o isosmolar. Entonces ahí tendríamos una ventaja con respecto a la producción de reacciones adversas. Esto que les muestro acá es un cuadro muy práctico, ¿no? En donde las vamos a clasificar a las reacciones y vamos a tener la presentación de las manifestaciones y de los tratamientos que son adecuados para cada una de las reacciones. Tenemos reacciones leves, en donde van a considerarse el prurito, la picazón, el ardor, la urticaria, y estas leves podemos tratarlo siempre con antihistamínicos. Bueno, acá entre paréntesis
tendría que decir difenhidramina, no más que se corrió, pero tengan en cuenta eso. No es un error, sino falta ahí reunir toda la palabra, ¿no? Unirla. Ahí en moderadas tenemos otras manifestaciones y estas ya, como son un poquito más complicadas, las vamos a tratar con corticoides. Y ahí pusimos un ejemplo de la dexametasona. Las graves, a su vez, necesitamos algo que sea de una acción mucho más rápida para poder solucionar este problema. Entonces ahí utilizamos también otro corticoide más, la betametasona. Y las severas, aquí, bueno, ya la cosa se complica aún mucho más. Utilizamos justamente un adrenérgico. Necesitamos solución salina, respiración también asistida para que este paciente salga de esta complicación. Y por último tenemos el shock anafiláctico. Creo que una compañera de ustedes, la clase pasada, preguntó con respecto a esto, el shock anafiláctico. Este es el caso más extremo, la situación más extrema en la que puede estar un paciente después de una administración de contraste. Su tasa en porcentaje es muy baja que se produzca esto, pero sí hay personas que pueden manifestar algunas complicaciones. Y puede tener un shock anafiláctico justo en ese momento, minutos después de haber administrado el contraste. Y eso después evoluciona hasta este shock anafiláctico y, bueno, se ve involucrado tanto el sistema cardíaco como el respiratorio, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tenemos que tener una experiencia en lo que es el RCP, realizar un RCP, necesitamos respiración mecánica, todo en ese momento. No hay forma de cómo esperar más tiempo. Tenemos que solucionar la situación de ese paciente. Y créanme que a veces uno dice, lo ve al paciente y lo ha tratado, le ha hecho las preguntas de rigor antes del estudio y demás, y quizás parece una persona que no va a tener ninguna complicación y que va a hacer un estudio más. Pero a veces pueden llegar a surgir estas situaciones. Tanto en este tipo de estudio de diagnóstico contraste, como los estudios que nosotros podemos hacer en medicina nuclear. Así que bueno, es importante eso, el accionar, ¿no? Rápido, por eso hay que prepararse, tomar cursos de RCP, tomar cursos de inyectable y todo lo que esté a nuestra disposición. Autogestionar, ¿no es cierto?, esos cursos y esa preparación que tenemos que tener. Bueno, por último, me pareció súper importante considerar estos detalles antes de administrar un contraste. Asegurarse que la indicación clínica esté validada. Es decir, yo tengo que tener criterio propio y verificar cuando me piden el estudio y considerar lo que también el médico considera en el momento en que lo va a pedir a ese diagnóstico. Por otro lado, tengo que conocer la historia clínica de ese paciente, su situación general en ese momento. Considerar si es un paciente ambulatorio, si es un paciente internado, la edad del paciente, si es un niño, si es un bebé recién nacido. Todos esos detalles yo tengo que considerarlos. También tengo que evaluar el riesgo-beneficio. Es decir, si considero realmente que esto vale la pena, me va a traer un beneficio mayor poder realizarlo que el riesgo que voy a correr o no. Otro, tomar medidas para reducir al mínimo la probabilidad de efectos adversos. Obviamente, realizaremos una buena preparación del paciente. Un paciente hidratado disminuye estos efectos adversos. Un paciente con una premedicación adecuada y a tiempo también va a aprovechar para disminuir todos esos efectos adversos. Y otro, conocer a fondo la prevención, presentación y el tratamiento de emergencia de reacciones adversas en los medios de contraste. Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que estar al tanto de todas estas situaciones y también de toda esta patología con la que viene el paciente, ¿no? Que forma parte de su vida cotidiana.
y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Nunca asustar al paciente, siempre informarlo, siempre darle un detalle, siempre tranquilizarlo, recurrir a todas esas herramientas, ¿no?, para bajar esa ansiedad. También aprovecho para contarlo, ¿no? En esto de la preparación que nosotros tenemos, muchas veces cuando pasan para realizarse un estudio, nosotros no tenemos quizás en tiempo la ventaja que tiene un médico o que tiene una enfermera que trata a su paciente un poco más tiempo, ¿no es cierto? Lo nuestro es bastante de pocos minutos, se podría decir, el trato con el paciente. O sea que es muy difícil llegar a él si yo no hablo y no me expreso. Y hay pacientes, no todos los pacientes van a venir que sean muy comunicativos, hay pacientes que no lo son, por diferentes razones, o porque son niños y ahí tenés que dialogar con sus padres, hablar y comunicarles, o porque son personas muy ancianas, o son personas con dificultades para poder comunicarse. Entonces, todo eso tenemos nosotros que rever. Hay una técnica muy linda que si ustedes tienen en cuenta, que sirve mucho para el accionar, ¿no?, en ese momento, en cuanto a la comunicación. Una técnica de programación neurolingüística en donde te enseñan, te explican cómo rápidamente hablar con el paciente y poder recurrir a una empatía con él mismo a fin de favorecer todos estos aspectos que yo les estoy diciendo. El que pueda acceder, hay un curso muy lindo que se da aquí en nuestra universidad, justamente, y que son generalmente para el personal de salud. Son muy lindos, son charlas muy lindas. Esto que les cuento yo es simplemente un estudio de diagnóstico que en el mejor de los casos lo podemos hacer en tomografía o en radiología contrastada. Pero hay otro tipo de estudios de diagnóstico en donde ya el trato, por ejemplo, medicina nuclear o también otros estudios en donde se involucran a pacientes oncológicos, pacientes que ya vienen con otra problemática superior, ¿no? Entonces, con mucho miedo, con mucha dificultad para ser sometido otra vez a otro estudio, entonces hay que considerar ese aspecto humano, más que nada. Bueno. ¿Cómo se llaman las técnicas, profe? ¿Las qué? ¿Cómo se llama el curso? ¿Técnicas de qué era? De programación neurolingüística para profesionales de salud. Búsquenlo, creo que está a través de extensión universitaria este año. Bueno, me parece que es muy importante eso, ¿no? No solamente valorar toda la parte profesional, los conocimientos que nosotros tenemos, sino también recuperar esa parte humana. Así que, bueno. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta más? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe, por ahora no. Bueno. No, todo bien. ¿No? Bueno, la profe Alicia no sé si quiere decirles algo más. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, profe. No, profe.